grabar y hacemos otro ejercicio. Sí. Sí, porque ustedes, esa memoria RAM de ustedes está muy grave, ¿sí o no? Sí. Esa memoria RAM de ustedes no llega ni a 1 giga. Ni a megas, profe. Ni a megas, ¿cuál era la memoria RAM más bajita que hubo en su tiempo? 128 creo que era, Creo ¿sí? que sí, la megabyte, sí. Sí, sí, 128, o sería que alguna vez hubo de 32, 64, 128 ahí. Quién sabe, mientras la sacaban, uno nunca sabe. Ustedes estaban, a ustedes les tocó, no, a ustedes que les iba a tocar. A mí en mi época me tocó internet ese por cable telefónico y eso Pequeñito. eso y la velocidad de eso era de 128. No, eso para descargar, eso que en esa época esas páginas no eran pesadas. Para descargar una vaina de esas, uy, eso era una página de internet, eso se demoraba unos 5 minutos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. ¿A quién se dice por aquí? Cualquiera de estos. Dice, en los problemas 5 al 23, encuentre la magnitud y los cosenos directores del vector dado. Voy a coger uno que tenga 3 dimensiones. Acuérdense que habíamos dicho que podíamos expresar los vectores con esta notación, ¿no? La clase pasada, como I, J y K. Para 2 dimensiones teníamos solo I y teníamos J, donde I era su componente en X y J era su componente en Y. Voy a hacer el 11. Entonces el 11, si me dice que el vector es menos 3i menos 5j menos 3k, realmente sus componentes, o si yo lo paso en paréntesis, sería menos 3, menos 5 y menos 3 nuevamente. Voy a cambiarle ese menos 3 porque nos va, bueno, dejémoslo. Nos va a dar lo mismo. Entonces voy a colocar esos valores. Voy a dibujar primero que todo, voy a dibujar ese vector. Entonces voy a cambiar aquí el punto B por esas dimensiones, menos 3, 5, menos 3. Listo, ya me actualizó aquí el vector. Ese sería mi vector. Ahí lo estamos viendo. Entonces vamos a hallar los ángulos que forma ese vector con cada uno de sus ejes. Voy a copiar esto para acá. Entonces aquí voy a decir que mis magnitudes son menos 3, 5 y menos 3 nuevamente. Voy a copiar esto para acá y me imagino que me lo calculo. No me lo calculo, listo. Entonces decíamos que para hallar los cosenos directores teníamos que dividir la coordenada del punto en cada uno de sus ejes. Entonces aquí el X lo tenía que dividir entre su magnitud. La magnitud aquí ya la tenemos calculada. Su componente en Y dividida su magnitud y su componente en Z dividido su magnitud. Listo, estos son los valores. A esto que hallamos acá lo llamamos cosenos directores. Obviamente el del que se forma con el eje X y el que se forma con el eje Y en este caso son iguales porque en ambos casos tenemos menos 3. Y decíamos que el ángulo, entonces lo decíamos que el arcoseno de este, arcoseno, cerramos paréntesis. Adelante grados, profe. Sí, ya. Y le ponemos el grados acá. Listo, y ahí nos dieron los angulitos. 117, 40 y 117. Ahí están. Esos son los ángulos directores de ese vector. Sencillito. Y ya por último, nos faltaría calcular algo que son el ángulo entre dos vectores en 3 dimensiones. Entonces nosotros habíamos visto en la clase pasada también si teníamos, lo voy a hacer acá, nosotros habíamos visto en la clase pasada, control Z, que si yo tenía dos vectores
en 2 dimensiones. Entonces voy a dibujar aquí 2 vectores en 2 dimensiones. Yo tenía un vector acá y tenía otro vector acá. Decíamos que podíamos hallar el ángulo formado entre estos 2 vectores, este ángulo de acá, este ángulo que estamos viendo acá. Y que ese ángulo no lo debíamos confundir con el ángulo que formaba cada uno de los vectores con el eje de las X. Este es el ángulo que forma el vector con el eje de las X, y en este caso este de acá a acá sería el ángulo que forma este otro vector con el eje de las X. Esos 2 ángulos, los naranjas que tengo yo aquí en el dibujo, son los ángulos que me dan la dirección del vector. Pero que hay un ángulo entre ellos dos, que yo puedo calcular un ángulo entre ellos dos. Nuevamente lo señalo acá. Y ese ángulo se calculaba de una forma diferente. Esto estamos hablando de 2 direcciones. Vamos a ver entonces cómo se calcula el ángulo que hay entre 2 vectores en 3 dimensiones. Obviamente aquí no se lo puedo mostrar, tenemos que dibujarlo en GeoGebra para ver de alguna manera cómo es el ángulo que se forma de 2 vectores en 3 dimensiones. Entonces aquí está. Cálculo del coseno del ángulo entre 2 vectores en R3. Aquí lo tenemos. Entonces aquí lo que tenemos son 2 vectores, que mi primer vector es este que tenemos aquí, 3, menos 1 y 2, y el segundo vector es 4, 3 y menos 1. Regáleme un segundito, anoto aquí las coordenadas para dibujarlas en... que tengo aquí en edición, esto lo puedo ver. Entonces las dimensiones de esto serían, para el primer vector, 3, menos 1 y 2, y para el segundo vector, 4, 3 y menos 1. Entonces vamos primero a dibujar esos 2 ángulos aquí en GeoGebra. Entonces para el primer vector decimos que es 3 menos 1, menos 1, 2. Listo, ahí tengo el primer vector. Y tendría que hacer un segundo vector. Entonces voy a decir aquí que un punto C va a ser igual a 4, 3, menos 1. Listo, ahí tengo mi otro punto. Voy a dibujar un vector. Entonces digo que vector, punto inicial, punto final. El punto inicial es A. Y el punto final, decimos que es C. Listo, ahí nos quedó. Entonces, como ustedes pueden observar aquí de alguna manera, hay un ángulo que se forma entre estos 2 vectores. Ese ángulo que forma entre esos 2 vectores es el que vamos a calcular. Ay, eso comenzó a rotar solo. Qué chévere. Ahora no lo puedo mover. Ya. Empezó a rotarse solo. Puedo rotarse solo, sí. Entonces, el ángulo que hay entre estos 2 vectores, entre los 2 negritos, es el que vamos a calcular. ¿Cuántos ángulos hay entre esos 2 vectores? ¿También hay 3? Sí, además hay 3, profe. ¿O hay uno? ¿Ustedes qué dicen? A mí que sí, esperen. Hay Entre, uno, no, entre, los, do, entre los dos entre los tres, vectores. entre los dos hay uno. Exactamente, entre los 2 vectores solo hay un ángulo. Si yo calculo los ángulos de cada uno de los vectores con sus ejes, ahí sí cada uno tiene 3. Pero entre ellos dos solo hay un angulito. ¿Cómo se calcula ese ángulo entre esos 2 vectores? Con esta fórmula que tenemos acá. Vector por vector. ¿Listo? Entonces aquí la tenemos, vea. Decimos que es U por B dividido entre la multiplicación de las sus magnitudes. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué era U por B? El valor absoluto del vector, creo. O sea, ¿cómo es el producto punto U por B? Hammer no está, profe, así que solo estoy yo. Ah, Hammer se fue. Sí.
El producto punto de dos vectores, ¿te acuerdas que lo hemos visto en la clase pasada? Es la multiplicación de estos sumados. Es decir, 3 por 4 más menos 1 por 3 más 2 por menos 1. Voy a colocar voy a colocar esas expresiones acá. Entonces voy a copiar nuevamente esto. Y voy a decir aquí, ¿cómo se llama el tema? Coseno del ángulo entre dos vectores. En R3, o en tres dimensiones. Entonces hablamos que teníamos dos puntos. Entonces tenemos el punto 3, menos 1 y 2. Y que tenemos el punto 4, 3 y menos 1. Listo, ahí están. ¿Por qué me puse ese formato? No me gusta el formato, creo que me lo hace. Listo, ahí están. Entonces voy a borrar esto, que esto no me sirve. A este vector lo voy a llamar el vector U, a este de acá. Ya este de acá lo voy a llamar el vector B. Entonces nosotros debemos calcular primero la magnitud del vector U y después tenemos que calcular la magnitud del vector B. Esas magnitudes eran esas que teníamos en este caso acá, ¿cierto? Sí. Entonces no debía haber hecho eso acá, entonces voy a copiar esto acá nuevamente, qué pena. Voy a copiar todo esto para no ponerme a repetir hasta acá. Hasta aquí voy a copiar. Voy a cambiar nuevamente 3, menos 1, 2. Y aquí dijimos que 4, 3, menos 1. Entonces este es el vector B, entonces este es el vector. ¿Y quieto? ¿Qué le pasó hasta? ¿Te está trabajando, profe? Está como viruseado hoy. Bueno, aquí tenemos la magnitud de los dos vectores, del vector U y del vector B. Pero tengo que hallar algo que se llama el producto punto. El producto punto de U por B. Ese producto viene dado por la multiplicación de sus componentes sumados. Entonces eso sale de la siguiente fórmula, vea. Yo multiplico este por este, su componente es en X, más la multiplicación de sus componentes de Y, este por este, más la multiplicación de sus componentes en Z. Y eso me dio 7. Entonces, si recordamos de la clase pasada, cuando vean o cuando vayan a hacer ahorita los ejercicios, esto se llama producto punto o escalar entre dos vectores. Y siempre nos va a dar, siempre nos da un número. ¿Por qué hago esta salvedad, Julián? Porque más adelante vamos a ver algo entre dos vectores que se llama producto cruz. Y el producto cruz entre dos vectores me da es un vector. Entonces por eso les hago esa salvedad, por eso te hago esa salvedad. El producto punto entre dos vectores siempre me da es un número, siempre me da una cantidad. Entonces habiendo calculado el producto punto de estos dos, entonces para hallar el ángulo necesito también tener la magnitud de U y tener la magnitud de B. Ya las tenemos. Ajá. Entonces la magnitud de U, voy a colocarlo acá para que te quede aquí abajo, magnitud de U y la magnitud de B. La magnitud de U simplemente es esta. Sí. Y la magnitud de B simplemente es esta. ¿Listo? Y ya simplemente tendríamos que hacer la formulita que tenemos aquí. Entonces me dice que el ángulo entre dos vectores viene dado por el producto punto, es decir, U por B, que ya la calculamos,
sobre la multiplicación de las magnitudes de los dos vectores, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo digo que el coseno de ese ángulo, entonces voy a colocar aquí el coseno entre U y B, UB, va a ser igual al producto punto, aquí lo vemos, entonces producto punto es esto, dividido entre la multiplicación de sus dos magnitudes. Y me dio 0,36. El ángulo como tal, entonces, entre U y B, vendría dado por la fórmula que ya sabemos, ¿no? Entonces esto es igual a grados, entre paréntesis, a coseno, entre paréntesis, de este valor. Cierro los dos paréntesis y me dio 68,47. ¿Listo? Entonces aquí está, 68,5. Sí, lo mismo a 68. Claro. Entonces, conclusión, ya la tenemos. El ángulo formado entre estos dos, aquí, este angulito entre estos dos, este 68. ángulo entre estos dos, de acá a acá, es 68 grados. ¿Listo? Listo, teacher. Y hasta ahí es el tema que íbamos a ver hoy. Profe, qué pena con usted. Usted ahorita puede cortar la clase y me hace un favor. Sí, claro. Es que yo la vez pasada quedé con una duda, pero no te dije. Listo. Es sobre, por decirlo así, sobre los vectores ortogonales y paralelos. Ok.